cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, hermanos, y como decía, qué privilegio poder estar reunidos, y en este caso a través de estos medios, y poder compartir la palabra de Dios. El pastor Manuel ha estado compartiendo de cartas pastorales, y aunque hoy no voy a hablar propiamente de cartas pastorales, pero sí de una carta que también es escrita por el apóstol Pablo. Es un pasaje ahí en la carta a los Efesios, justo en el capítulo 2, y es una carta de las que se llaman cartas de la prisión. El apóstol estaba preso cuando escribió esta carta, pero una carta muy especial. Muchos estudiosos la catalogan como una carta muy eclesial, muy especial para la iglesia. Y pues quiero compartir con ustedes en este momento, quiero invitarles a que abran sus Biblias y podamos ir a la carta a los Efesios, al capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y mis queridos hermanos, como dije, esta es una carta muy especial, muy eclesial, muy, aunque toda la Biblia, pues es en este caso para nosotros hoy como iglesia, pero hablando propiamente de esta, tiene una riqueza muy puntual porque el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, revela aquí un misterio que había estado escondido y justo tiene que ver con ese misterio que es de lo que estamos hablando en primera instancia, de lo que leímos, cuando por medio del sacrificio de Cristo, Dios de dos pueblos ha hecho uno solo. Pero quiero comenzar pues por ahí el versículo 11 y justamente por esa partícula, esa expresión que dice aquí el apóstol y que leemos ahí en el versículo 11, justo ese por tanto. Aquí de alguna manera el apóstol va enlazando lo que estaba antes, lo que vemos en los primeros versículos del capítulo 2, pero aquí ya va enlazando con otra parte que quiere compartir y que es tan importante para los hermanos de la iglesia de Éfeso, que era donde él estaba dirigiéndole, pero que por esa relación también es para nosotros como iglesia del Señor. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. ¿Y qué está hablando el apóstol? Aquí está haciendo en primera instancia, haciendo una relación y trayendo nuevamente la condición
de aquellos hermanos que formaban esta iglesia. Esta iglesia estaba formada tanto por gentiles como por judíos, que estaban también ahí formando esta iglesia ahí en esta región de Éfeso, que era lo que también se puede mencionar como Asia Menor, lo que hoy diríamos es Turquía, el país de Turquía. Ahí estaba ubicada esta iglesia y conformada por esos dos grupos principalmente, aunque estaba el grupo de los gentiles estaba justo dividido también por otros subgrupos étnicos que vivían también ahí. Ahora, uno cuando lee y vemos este pasaje, tal vez ahí no se puede percibir, pero subyacente a esta escritura y a este pasaje está algo que estaba pasando y sucediendo en esta iglesia, y es el hecho que en esta iglesia existía una división entre estos judíos y los gentiles. Tal es así como vemos que como lo llama el apóstol Pablo a lo que se referían a los gentiles y también a cómo esos epítetos que le dice tanto a los gentiles como ser incircuncisión y los de la circuncisión, que serían en este caso los judíos. Pero había esa división que era marcada también por varios elementos, por varias circunstancias ahí que estaban ahí y que de alguna manera estaban dañando y no era el propósito de la iglesia poder seguir viviendo de esa forma. No era el propósito del sacrificio también de Cristo en lo que es para la iglesia tener esas divisiones. Y es el propósito también, entre otros, del apóstol Pablo poder atender y poder hacerle ver qué beneficios, qué privilegios los que tenemos cuando estamos en la iglesia del Señor. Ahora bien, si nos ponemos, y tal vez en todo este pasaje que leímos, quisiera solo compartirles que en este caso algo muy importante que atiende esta carta a los Efesios es, y en estos tal vez primeros tres capítulos, es nuestra posición en Cristo. Si les puedo decir una división muy amplia y general, de esta carta, esos primeros tres capítulos de la carta a los Efesios tienen que ver con aspectos muy teológicos, muy doctrinales y enfatizando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y los últimos tres tienen que ver con aspectos muy prácticos de nuestra conducta y nuestra vida cristiana. Así que estos primeros capítulos van tratando con ese tema. Y algo muy importante que tiene que ver eso es con nuestra posición en Cristo. De alguna manera, los primeros versículos del capítulo 2 va hablando de nuestra posición individual como cristiano, pero a partir del versículo 11 va hablando de nuestra posición colectiva o corporativa o de comunidad cristiana. Y eso es muy importante tenerlo porque ni lo uno lo primero es tan importante como lo segundo, pero hay veces podemos caer en tergiversar o en desprestigiar o en desvalorizar lo que significa muchas veces esto que quiero enfatizar a partir del versículo 11. Y es el hecho de las bendiciones que tenemos a través de lo que es la iglesia misma. Por esto este mensaje que quise titularlo, pertenecer al mejor organismo de este mundo, la iglesia. Pertenecer al mejor organismo de este mundo, la iglesia. Si yo le hiciera una pregunta y que usted pensara ahí en su mente, ahí donde usted está, y le dijera, ¿a qué organización le gustaría pertenecer o le hubiera gustado pertenecer, verdad? O ser parte de ella, ¿y por qué? Pensando en organizaciones, en instituciones, en organismos, ahí donde nosotros vivimos. Si usted pensara en una organización, en un organismo en el cual usted le gustaría haber participado, haber sido parte de ese equipo, ¿y por qué? Y esto mucho tiene que ver con los beneficios, con lo que uno puede alcanzar al estar en esas organizaciones o en esos organismos. Tal vez beneficios propiamente
por todas las prebendas que pueden dar internamente, ya sea temas de salud, temas de asuntos con préstamos o con facilidades para obtener muchas cosas que son de necesidades de primera necesidad o de una segunda categoría de necesidades para los seres humanos, y que tal vez a través de estos organismos tienen un beneficio implícito al estar o al pertenecer en cada una de ellas. O también al final de su vida laboral. En muchos países, más que no tienen tal vez beneficios como los que tenemos nosotros en nuestro país, que la legislación así lo estipula, más que todo es los beneficios que obtienen las personas después de laborar X o tantos años en una institución y que le dan ese derecho a poder tener una vida en sus años ya de no ser activo, y eso es lo que tal vez van apreciando en ese sentido. O tal vez en su momento dado es el prestigio que se tiene de pertenecer a ciertos organismos o instituciones, porque tal vez por el renombre que tienen nos dan una posición o nos hacen ver de una forma muy diferente, ¿verdad? Organismos internacionales que están o residen en un país X, y por ende esos funcionarios tienen beneficios adicionales de cualquier connacional en su propio país, ¿verdad? Asuntos diplomáticos y así de otra índole, ¿verdad? Pero muchas veces aspiramos a eso y decimos, qué bueno sería poder estar o trabajar o haber estado o tener, ¿verdad?, participación en ese. Pero hay veces no entendemos, y eso es lo que hoy quiero que veamos, lo valioso de pertenecer al mejor organismo que hay en este mundo, y es la iglesia del Señor. Estos primeros versículos, y justo el versículo que leímos, el 11 y el 12, tienen que ver con nuestra condición como seres humanos, pero específicamente con los gentiles antes de conocer a Cristo. Y mire lo que aquí dice en estos primeros dos versículos, 11 y 12. Mire qué interesante también como el apóstol Pablo dice, acordaos. O sea, no pierdan de vista y no se les olvide cuál era su condición antes. ¿Cuál era su condición antes? Dice de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano humana. Miren ahora lo terrible que significaba para lo que eran los gentiles en cuanto a su condición espiritual y de expectativa de vida. Mira el versículo 12, en aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo. Primera cosa, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 2. Tercera, y ajenos a los pactos de la promesa. Cuarta, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi querido hermano, cuando uno se puede hacer memoria y detalla y podemos ver cada uno de estos elementos, uno debe entender que cuando nos ponemos a pensar como gentiles, haciendo y entendiendo esa diferencia que vamos a ver más detalladamente un poquito más adelante en cuanto a lo que es la incircuncisión, que tiene que ver con los gentiles, y lo de la circuncisión, cuando hablamos de los judíos y vemos el detalle de cuál era nuestra condición, debemos entender lo lamentable, lo trágico y lo fatal que tiene que ver esto para la vida de aquellos que no tienen, y hablando al presente y en nuestra condición actual, de los que no tienen a Cristo, de los que no tienen esa seguridad de una salvación, de que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. No había. El pueblo judío entendía, y desde el Antiguo Testamento entendían que había un Mesías. Aquí Cristo, más que el nombre, es el título de aquel que era el ungido, el enviado, aquel que era el Salvador que ellos estaban esperando. Y desde el Antiguo Testamento tenían esa expectativa ahí vigente de que había un Mesías al cual esperaban, ese Cristo. Dice también, alejado de la ciudadanía de Israel. Qué privilegio, ¿verdad? Entender cuando la bendición que a través de Abraham les dijo, me haré y tú serás el padre de un pueblo que tendrá grandes bendiciones y tiene promesas también y pactos con los cuales el Dios iba a hacer con ellos.
y el hecho de pertenecer a un grupo étnico, a un pueblo que tenía esos privilegios, de alguna manera esos pactos y ese trato especial, pues que Dios había hecho a través del nacimiento que había hecho con ellos por medio de Abraham. Así que pensar en no tener un Cristo, no tener una expectativa de un Salvador, de un Mesías, de un enviado, no tener también un pueblo que estaban sin ningún tipo de beneficio, ningún tipo de bendición, ningún tipo de cuidado de un Dios todopoderoso, como podemos ver a lo largo del pueblo de Israel, que más bien despreciaron el hecho de no entender, y muchas veces Dios tuvo que disciplinarlos porque lo hicieron a un lado y se desviaron con otros propósitos, a otros dioses y con otros fines, y alejando su vista. Pero Dios siempre tuvo un cuidado y ha tenido un cuidado y tendrá un trato especial con ellos. Dice también, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuántos pactos y cuántas promesas se dio para el pueblo de Israel? Desde el hecho del mismo pueblo a través de Abraham, de tener un hombre el cual lo rescató de la esclavitud por más de 400 años, de Moisés, de darles el hecho de que Dios era prácticamente una teocracia, el pueblo de Israel, pero ellos desecharon eso, pero darles reyes que estaban bajo cuidado y el temor de Dios para poder dirigir a todo el pueblo. Y cuántas promesas habían y tenían el pueblo de una tierra, de un Mesías, de un rey, y qué significaba eso cuando uno lo entiende a cabalidad y la forma en que eso debe marcar la diferencia de cómo debemos de vivir. Dice sin esperanza. Y eso no hay que ir ni hay que ejemplificarlo solo con el pueblo judío. Yo creo que eso es cualquiera de nosotros cuando usted no tiene ninguna esperanza de vida, ningún motivo por el cual hay veces hasta levantarse cada día en la mañana, o máxime tal vez cuando está en una situación de salud o de otra índole económica y usted no tiene esperanza ni ve la posibilidad de salir de esa circunstancia y de esa situación. Eso es lo más frustrante, decepcionante, desmotivante que uno puede tener si uno anda por la vida sin ningún tipo de esperanza. Y finalmente en esto dice, sin Dios en el mundo. Tal vez en este entendido, sí había muchos dioses y eran pueblos paganos, politeístas, creían en tantas cosas, pero definitivamente no habían conocido al Dios verdadero, al único Dios, al que podía dar esa salvación, a aquel cuyo el apóstol Pablo también allá en Atenas, en el Areópago, habló a ese Dios no conocido. Y a esto es lo que se refiere. Muchas cosas, pero que muchos dioses, pero que no respondían sin conocer al Dios verdadero. ¿Se imagina una vida? Yo creo que cada uno por eso debemos de recordar, cuando ya entendemos nuestra condición de que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos reconocido nuestra condición de pecador, pero debemos nunca olvidar cómo era nuestra vida antes. Y así está todo aquel que no tiene a Cristo, que no tiene esa seguridad de salvación. Ahora bien, me encanta porque el versículo 13 dice, y es otra expresión, dice, pero ahora. Y ese pero va a hablar de lo que sigue, de algo opuesto a lo que está diciendo en los versículos anteriores. Pero ahora, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, nuevamente hablando a ellos, a estos gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué diferencia? Cómo aquí el apóstol quiere a ponerle los dos lados de su condición de vida. Primeramente, cuando no tenían a Cristo, cuando no tenían lo que era su vida pasada, sin esperanza, sin expectativa, sin saber para su futuro, sin seguridad de lo que podían esperar, sin confianza para poder descansar en un Dios todopoderoso que podía obrar, pero ahora, cuando tenemos ese encuentro, las cosas son diferentes. La vida es diferente y todo puede verse de una forma diferente. Ahora bien, quiero
Antes de avanzar en esto, solo quiero que retrocedamos un poquito en los primeros versículos del capítulo 2, que justo también, como les dije, esos primeros versículos tienen que ver con nuestra posición, pero en forma individual. Y a partir del 11, en nuestra forma comunitaria, corporativa, como iglesia, lo cuán importante es apreciar nuestro vínculo como iglesia. Y en el capítulo 2, los primeros versículos dice, hablando el apóstol Pablo, dice, versículo 2, capítulo 2, 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora mire el versículo 4. Pero Dios, y aquí nuevamente, primero hablando en forma individual, ¿cuál era nuestra condición? Hermanos, la salvación es individual. La salvación es individual. Ese es un trato personal entre Dios y usted. Entre Dios y usted. Y por eso es que hace la diferencia también en cuanto a cómo era su vida antes, cómo se conducía, o cómo hay algunos que todavía se conducen de esta forma que están descritas en esos primeros 3 versículos. Pero mire cómo se relaciona, cómo el versículo 4 con el versículo 13 del mismo capítulo 2 dice, en este caso el 4, pero Dios, ¿y qué va a hablar aquí? Ahora que dice, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que dice, ahora entonces hay una nueva condición individual, esa salvación, ese trato y esa relación individual que tenemos cuando recibimos a Cristo, cuando lo aceptamos, ese don, ese regalo de la salvación cambia nuestra vida y cambia nuestra condición también. Pero a partir del versículo 11, ahora esa parte individual se junta con todos aquellos y nos vamos a esa parte colectiva de también es igualmente importante la parte colectiva, la parte comunitaria, la parte como iglesia, y por eso hace también esa contraposición adversa el apóstol Pablo aquí de lo que venía hablando en el versículo 11 y 12, y en el 13 ya dice, pero ahora en Cristo vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El único medio para poder acercarnos a Cristo, a Dios, es a través de la sangre del Señor Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio en el cual podamos acercarnos y es el único medio por el cual podemos ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el punto que podemos entender aquí, pero primero en forma individual, pero también la misma importancia en forma colectiva. Dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación. Ahora bien, qué interesante cuando viene hablando porque dice, Él es nuestra paz. Primeramente debemos entender que nosotros estábamos en guerra, separados completamente por el pecado del Dios Todopoderoso. Estábamos separados. Y solo a través de Cristo podemos nuevamente tener esa paz que es la única que nos puede devolver una nueva relación con Cristo, con Dios Todopoderoso. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Él dice, por Él es nuestra paz, es que primero esa ruptura
ese abismo que había entre nosotros, gentiles que no conocíamos al Señor, que no podíamos tener una relación, ahora la podemos tener a través del Señor Jesucristo. Y entonces esa ruptura que había en nuestra relación vertical se puede restaurar. Pero había otra también. Primero, el Señor Jesucristo restaura también primeramente nuestra relación con el Padre a través de ese sacrificio, pero dice también, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había en ellos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Y bien interesante poder primero entender que, bueno, dentro de esos gentiles que se mencionan, muy marcadamente podemos diferenciar dos grupos. Además de los judíos, ¿verdad? Estaban los gentiles, pero estaban otros grupos étnicos, como ser los griegos, quienes se sentían muy orgullosos de su cultura y del desarrollo intelectual que ellos tenían. Cualquier griego, dicen los historiadores, que se diferenciaba de otros porque decía, yo soy griego y aquel es un bárbaro, o sea, un inculto, alguien que no tenía ningún desarrollo intelectual, y eran muy orgullosos en ese sentido. Por eso también habían esas divisiones que se marcaban aún en la iglesia y que se sentían ahí en ese ambiente. Pero el otro grupo también, pues los griegos por ese orgullo por su cultura y desarrollo intelectual, y el otro eran los romanos. Ese orgullo por ser ciudadanos, de pertenecer al imperio que gobernaba en aquel tiempo. Ser un romano tenía privilegios de poder, hasta tener privilegios que no tenían otros ciudadanos, poder caminar, poder trasladarse en diferentes lugares y tener ciertos privilegios que otros no podían contar, por el hecho de que no eran romanos. El mismo Pablo tuvo que hacer uso de su ciudadanía para poder ser requerido y no ser juzgado con ciertos funcionarios, sino que ser llevado ante el César. Así habían, se sentían también orgullosos. Y no a menos estaban pues los judíos, ¿verdad? Con su orgullo religioso. Ese orgullo que de alguna forma, aunque sí tenían esos privilegios, ¿verdad? Que los podemos encontrar allá de pertenecer a ese pueblo escogido que Dios formó a través de Abraham, y todo lo que se menciona también, menciona el apóstol Pablo aquí en el versículo 12, esas promesas, ¿verdad? Que tenían, los pactos que tenían, pero malinterpretaron eso, malinterpretaron los privilegios que recibieron y menospreciaban a los gentiles al punto que eso llevaba a cometer hasta pecado. Era tal que ellos, al hablar de todos los que eran gentiles, haciendo esa división llana de dos grupos, judíos y gentiles, les decían perros, perros. Y solo para terminar de entender estos primeros versículos, hablando de lo que significaba y por qué se llamaban de alguna forma con esos epítetos de los sin circuncisión o los de la circuncisión. Y circuncisión pues era esa marca que tenían los judíos de pertenecer al pueblo judío, ¿verdad? Que allá en Génesis 17, ¿verdad? Fue esa marca del pacto que Dios le dijo a Abraham que tuviera con todos los descendientes, ¿verdad? Como identificarlos como pueblo del pacto a los descendientes de Abraham, ahí en Génesis 17. Y entonces se llamaban los de la circuncisión. E incircuncisos, pues todos los que no eran judíos. De alguna manera, mis queridos hermanos, y tal vez hoy conocemos con otras palabras esa forma despectiva de poder dirigirse o de tratar a las personas. Hoy tal vez en nuestro tiempo lo conoceríamos, y si viéramos ese tipo de tratos en nuestro medio y lo tuviéramos que identificar, le diríamos que es xenofobia, tal vez con una palabra muy actual, que es ese miedo, ese odio hacia extranjeros, pero que no solo va al extranjero, sino que a diferentes grupos étnicos pueden ser y de otras características. Pues esto era también lo que pasaba. De alguna forma había una xenofobia ahí también marcada entre los miembros a través de estos diferentes grupos que se daban. Y era terrible eso, era terrible. Tal era el punto así o al extremo que
ser israelita o era ser miembro de una sociedad especial, de un grupo especial, era se creían y tener una ciudadanía divina. De alguna forma su vida la manejaban de una forma diferente y el trato que tenían para con ellos mismos y para con los otros marcaba una tremenda diferencia, ¿verdad? Al hacer esa diferencia llana entre judíos y gentiles. Tal es el punto que se marca también en otro tipo de trato que expresaban cosas como estas, que decían que los gentiles eran solamente creados para ser leña en el fuego del infierno, o sea, para poder seguir manteniendo un fuego. Que Dios solo amaba al pueblo de Israel y odiaba o apartaba a todas el resto de las naciones que se habían hecho. Era tal que expresaban, por ejemplo, que así como se aplasta la mejor de las serpientes, había que matar al mejor de los gentiles. No era ni siquiera legal el prestar ayuda a una gentil en el momento de un parto, porque eso serviría nada más para que traer a otro gentil a este mundo, decía. ¿Se imaginan ese tipo de cosas? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto era? Tal era así eso y que el apóstol Pablo lo conocía y probablemente en algún momento dado cuando oía de estas cosas, se daba cuenta de todo esto en la carta a los romanos y entendiendo bien él lo que en realidad debería significar el entender ser parte del pueblo escogido, el ser parte de aquel pueblo de Israel significaba ser luz para las naciones, que tenían que ser esa bendición por la cual Dios los había dado para que otras naciones conocieran al Dios verdadero. Ese era el canal. Por eso es que todas las naciones deberían bendecir a Israel y por ende a Dios por el hecho de que iban a hacer ese canal de bendición. Pero se equivocaron, tergiversaron, desfiguraron lo que era el propósito de lo que significaba ser parte de ese pueblo. Y en Romanos 2:29 dice así, sino que, hablando del judío, sino que que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. El apóstol Pablo en este versículo ahí de Romanos 2:29 entiende muy bien que esa diferencia no debe ser en las cosas visibles, no debe ser para desechar, para tener ese odio y esa discriminación que se daba para otros grupos, sino que debería ser en el interior y una circuncisión en el corazón, en el espíritu. Como vimos, había esa marcada diferencia. Y el apóstol Pablo aquí justo en el versículo 14, como venía diciendo, dice, derribó esa pared. Es bien interesante porque algunos piensan que cuando Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo escribiendo esto, tenía en mente el uso o ilustrar lo que era el templo del Señor, el templo en Jerusalén. Y bien interesante porque allá, según el diseño del templo, había unos patios, había el patio o el área de las mujeres, el área de los sacerdotes, y cada uno tenía un acceso especial. Y habían, dentro de lo que era todo el área del templo, habían unos patios laterales a los cuales solo ahí podían accesar los gentiles. Pero yo lo estoy diciendo que si usted mira eso, va a encontrar que son patios muy alejados de lo que significaba todos los cuerpos o las edificaciones principales a donde solo iban teniendo acceso los judíos, dependiendo de su categoría, en lo cual hasta las mujeres eran menospreciadas en cuanto a su trato dentro de ese grupo, dentro de lo que son propiamente los judíos. Pero aún así tenían un lugar, pero el patio de los gentiles era todavía más alejado. Y justo también ahí había ese espacio en el cual ellos no podían pasar ahí. Y justo había un muro que era aproximadamente de 1.3 metros que dividía el hecho hasta donde ellos podían llegar. Y habían unos rótulos, unas advertencias ahí que estaban escritas en griego y en latín. La inscripción decía,
A ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustrada y del terraplén en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Tal era así que se exponían a la muerte si se intentaban, si osaban cruzar ese muro que dividía. Pero el apóstol aquí nos está, con esa ilustración, nos está hablando de que cuán importante es el sacrificio de Cristo. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Pero no solo había también esa pared intermedia de separación, hablando tal vez físicamente, era también esa pared espiritual que nos separaba. Porque también así en la misma crucifixión, cuando Cristo fue puesto en esa cruz y murió y expiró, el hecho está que en ese mismo momento el velo del templo se rasgó. Ese lugar, ese velo en el cual estaba al fondo el lugar santísimo, en el cual solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Pero en ese momento se rasgó. O sea, con una fuerza sobrenatural rompió, rasgó ese velo, significando también el hecho de poder tener ese acceso espiritual. Mi querido hermano, el hecho de poder entender cuán beneficioso, de cuántos privilegios tenemos por el hecho del sacrificio de Cristo, va marcando lo que el apóstol quiere compartirle. La salvación es individual, pero no queda ahí. El hecho de tener esa bendición y esos privilegios como comunidad lo va compartiendo aquí al entender cuán importante debe significar para cada uno de nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Asimismo, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No solo es el hecho de que primeramente trajo paz entre Dios y el hombre a través del sacrificio de Cristo. También a través de ese sacrificio trajo paz y derribó toda barrera que se había impuesto entre los mismos hombres. Derribó toda barrera, todo aquello que había existido y que marcaba esas barreras, también Cristo las derribó. Y eso debe de llamarnos también nosotros la atención para el presente. El hecho mismo dice, haciendo también la paz. Ahora no solo abrió esa paz y tenemos esa paz con Dios a través de Cristo, sino que también debe haber ese vínculo de paz entre todos los hombres, entre los diferentes grupos que puedan existir en medio de una iglesia. En este caso, bien marcado por lo que significaban los gentiles, griegos, romanos, con los judíos. ¿Y cómo lo hizo eso Cristo? Pues derribando, ahí como lo que vemos, aboliendo en su carne esas enemistades. No debería de haber ningún tipo de enemistades. Y Pablo aquí es lo que les está compartiendo. ¿A través de qué? Mediante, dice el versículo 6, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Va enfatizando. Primero dice que de ambos pueblos hizo uno, gentiles y judíos, derribando esa pared. Cualquier pared que fuera, en todo caso, a través de esa ilustración física y espiritual que pudiéramos tener, a haber hecho un solo pueblo. De ahí en el versículo 15 va hablando de un nuevo hombre. Dice de los dos, un solo y nuevo hombre en él, en ese nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo y haciendo la paz. Y dice, y mediante la cruz, ahí específicamente en ese momento y en ese sacrificio que hizo la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mi querido hermano, cuando el apóstol Pablo ahí en el versículo 15 dice, habla de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, estaba hablando no de toda la ley, porque la ley moral seguía vigente, tanto para un judío si mataba, era penalizado, como para un gentil. De lo que estaba hablando era de esa ley mosaica, de esa ley ceremonial,
de esa ley que implicaba muchas veces esa vida de santidad que ellos exigían, pero que muchas veces no cumplían. Sobre todo lo que tenía que ver con fiestas, con alimentos, con ofrendas, con circuncisiones y todas esas imposiciones que ellos marcaban deliberadamente y muy tajantemente y que hacían esa tremenda división. Y a eso es lo que se refiere. Cristo en la cruz derribó y puso fin a esa ley ceremonial porque el acceso estaba a través de él. Con el sacrificio de Cristo se rompe todas esas barreras que existían en aquel tiempo. Y esas barreras siguen rotas también para hoy, aunque el ser humano seguimos muchas veces levantando barreras en medio de nosotros, seguimos levantando. Jesús derribó ese muro que nos separaba, pero hoy también muchas veces siguen habiendo esas barreras. Tal vez hoy hay muchas barreras que podemos encontrar entre nosotros, porque ¿cuál es la importancia de entender esto y qué es tan vigente? Porque hoy siguen habiendo barreras. Hoy tal vez es barreras por la edad, barreras por la apariencia, barreras por la hasta inteligencia, por la inclinación política, por el nivel económico, por la raza, por el estatus académico. Mi querido hermano, hay veces tal vez no es tan visible, pero sí es marcado que podemos encontrar que muchas personas andan buscando iglesias porque tal vez hayan niños. Y si ya no hay niños, entonces ya no podemos estar en esa iglesia. O andan buscando porque, me la recomendaron porque aquí hay bastante de X personas que son profesionales de tal área. O me identifico en una iglesia solo con aquellas personas que son afines a mí porque sé de qué partido político pertenecen o porque tienen un nivel educativo que es de mi mismo nivel. Muchas veces hacemos ese tipo también y levantamos ese tipo de muros. O porque me voy o ando buscando una iglesia donde hayan jóvenes. Mi querido hermano, eso no es el propósito por el cual Dios nos incorpora a su iglesia. Él es el que va incorporando a cada uno a la iglesia cuando entendemos que primero nos ha salvado y nos incorpora. Tan importante es la salvación como también importante es pertenecer a una iglesia y quitar todas aquellas barreras. Hay veces ando viendo también porque en esta iglesia es que solo ponen de este tipo de música o porque quitan de la otra o hay veces por un problema o por alguna situación que tiene remedio, hacemos aquellas grandes divisiones que podemos no hablar a ciertos grupos. He escuchado en el pasado que muchas veces hasta habían iglesias que se separaban porque se identificaban con determinados, habían 2 o 3 grupos de partidos políticos. Se imagina hasta dónde puede llegar muchas veces esas barreras humanas cuando iglesias se separan por una afiliación o por una simpatía política. Y no digamos si hay veces hay problemas solo porque se pone una cosa, un adorno o se pinta de un color. ¿Será que eso es más importante que el sacrificio de Cristo por el cual Él murió en la cruz? Y que dice aquí que derribó toda barrera que pudiera haber primeramente con Dios, entre los hombres y Dios, y de ahí toda barrera que pudiera existir entre los mismos hombres, entre unos y otros. Y dice que nos dio la paz, haciendo la paz, dice en el final del versículo 15. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo tipo de diferencias están. Hoy por hoy no debería de haber ninguna circunstancia y situación que como iglesia no debiéramos de atender y buscarle solución que implique que eso cause una división. Lógicamente habrán situaciones que son de pecado y que hay que tratarlas. Y estamos hablando de otras situaciones que no caen en eso, ni de apañar el pecado en ninguna de sus formas, pero habla del hecho de que en realidad no podemos muchas veces estar poniendo nuestro orgullo personal de que, es que a mí no me gusta esto, o no me gusta lo otro, o no me parece esto, y empiezo a querer que se hagan las cosas a mi manera. Es la iglesia del Señor. Él fue el que la ganó. Él fue el que murió por ella y a nosotros solo nos ha facilitado,
nos ha hecho partícipes primeramente de la salvación tan grande, la cual no merecíamos y no teníamos, hablando de nosotros como gentiles. Primeramente por eso el apóstol dice, acordaos. Muchas veces se nos olvida de dónde veníamos y hoy queremos ostentar o querer o participar y tener muchas cosas y se nos olvida de dónde nos sacó. Por eso dice acordaos. Y primeramente con eso. Y segundo, es la iglesia de él. Él es el que incorpora. Es su iglesia. Es su iglesia. Me encanta porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, primera vez, el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Y muchas veces estamos pensando que es mi iglesia y que quiero que las cosas se hagan a mi manera y yo debo de ser el que hace esto o el que hace lo otro o que otro no lo haga. Es la iglesia del Señor. Si aquí está muy claro quién fue el que derribó las paredes de separación. Aquí está bien marcado quién es el que hizo de cualquier pueblo y nos ha juntado de diferentes características que tenemos cada uno de nosotros. Muchas veces andamos queriendo buscar o congregarme y me voy a una iglesia, porque me gusta aquí cómo tienen ciertos grupos. O me voy a ver la otra porque me gusta cómo cantan. O me voy a ver la otra y voy agarrando pedacitos y pedacitos de muchas iglesias. Eso parece una ensalada. Sí, una ensalada es bien bonita, es muy colorida, pero a veces no sustenta mucho, ni por mucho tiempo. No sustenta mucho. Tarde o temprano andamos viendo ahí qué es lo que tomamos, lo que me gusta, lo que no me gusta de esta, y ando haciendo, y ando por ahí, ¿verdad? Buscando, y le pongo, por ejemplo, hablando de lo que es la analogía o esa forma gráfica de también ver la iglesia como un cuerpo, tal vez tengo a Cristo en la cabeza, pero le pongo el brazo de un tipo de iglesia, le pongo el pecho de otro tipo de iglesia, le pongo la pierna de otro tipo de iglesia, le pongo los pies de otro tipo de iglesia o de persona, como comparte o de lo que miro por ahí, por YouTube y otros tipos de enseñanza, y voy armando mi propia iglesia. Y a veces digo, entonces, ¿para qué me voy a juntar en una iglesia si agarro un poquito de lo mejor de todo eso? ¿Sabe qué le diría yo que es eso? Es un Frankenstein. ¿Verdad? ¿Se acuerda de ese personaje? Que lo formaron de varios cuerpos humanos. Pero ¿cómo era eso? Era un monstruo. Eso era un monstruo, ¿verdad? Y también muchas veces pensamos de que como no se hacen las cosas como a mí me parece, entonces ando buscando, ¿verdad? Ahí que tal iglesia o ando buscando la iglesia perfecta. Y a pesar de que esto no se trata porque no hay iglesia perfecta en esta tierra. Y no es para justificarme, no es para dar una excusa, porque todos somos imperfectos. Pero si anda buscando la iglesia perfecta, quiero decirle algo. No vaya, porque entonces ya no lo va a hacer. No vaya, porque somos imperfectos, tenemos fallas y Dios sigue tratando con cada uno de nosotros. Por eso es parte de esto. Me encanta porque en este mismo pasaje, en este mismo libro, el apóstol Pablo habla de lo que es usa lo que es la relación de Cristo con la iglesia, con la imagen del matrimonio. Y me encanta porque en Efesios capítulo 5, versículo 26, Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la purifica? ¿Cómo la limpia? ¿Cómo se limpia la iglesia? A través de la palabra, pero no queda ahí. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que está trabajando? Fíjense que hay veces cuando uno, por ejemplo, anda viendo a la iglesia y uno está ahí
y empezamos a ver ese orgullo como había aquí también en esta iglesia de Éfeso con estos grupos étnicos y en lo que cada uno se sentía muy orgulloso, jactancioso de lo que tenía relegando a otros grupos ahí. Y pensando en esta imagen que el Señor Jesucristo usa de su relación con la iglesia y del trato que Él está teniendo con cada uno, me pongo a pensar muchas veces cómo tratamos nosotros también a la iglesia del Señor, a nuestras iglesias locales, y pensando que si lo usamos en nuestra práctica, aquellos que estamos casados, si andamos por ahí, por ejemplo, hablando mal de nuestra esposa y diciendo, mira que es que todos los días anda despeinada, o que no se arregla acá, o que la comida se le quema, o que hace esto, o que no ayuda en nada, o viceversa. O la esposa anda por ahí hablando del esposo. Mira que este no se pone serio, que todo para él es chiste. ¿Qué pensará la gente de esa relación? Y muchas veces tal vez valoramos tremendamente lo que es la salvación, pero desprestigiamos, no valoramos, no apreciamos lo que es el pertenecer en una iglesia, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas, es la iglesia del Señor, es la iglesia. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, el privilegio de saber de que cuando pertenecemos a una iglesia tenemos esa oportunidad de poder participar en forma corporativa, en forma comunitaria, desarrollando talentos innatos que ya tenemos, por ejemplo, capacidades sobrenaturales y especiales que el Espíritu Santo da a cada uno de los creyentes para uso de la propia iglesia, para edificar. Y aquí mismo el apóstol Pablo aquí lo comparte más adelante, cuando dice que él mismo constituyó, capítulo 4, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le ha capacitado, Dios le ha dado dones especiales. Dios le ha dado de la oportunidad y el privilegio de incorporarlo a su cuerpo especial, a este misterio que estaba primeramente escondido, desconocido, pero que fue revelado, y que aquí el apóstol Pablo nos quiere hacer ver la importancia que significa estar y pertenecer a la iglesia del Señor. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. Eso es lo mismo, todos los grupos, ya no hay separación alguna. Los unos tenemos entrada por un mismo espíritu. El espíritu mismo es el que nos da esa unidad. Capítulo 4, de aquí mismo de los Efesios, dice versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno, unidad. Y eso es lo que va marcando. Me encanta porque aquí dice que a través de la acción que hace el Espíritu nos lleva al Padre. Podemos tener acceso al Padre, al Dios Todopoderoso. Y esa palabra entrada es una palabra en el original bien especial, porque habla de aquellos personajes que son los que están en el protocolo, por ejemplo, de un dignatario, y que preparan cuando usted quiere tener una entrevista con él, y van preparando todo lo que tiene que ver para que usted tenga acceso a ese dignatario, a ese personaje muy importante. Son los que van delineando cómo debe ir, a dónde se debe sentar, y van preparando. Esa es la entrada. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, va ordenando, y es el que abre los espacios para poder. No es por sus méritos, no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo que podemos tener esa entrada. ¿Qué hace eso? El Evangelio, como dice aquí, las buenas nuevas. Versículo 17, las buenas nuevas para de paz a vosotros que estabais lejos. El Evangelio de salvación fue el que abrió esa oportunidad. El Evangelio es
la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ese es el que nos dio el acceso para tener eso, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también, ¿verdad? A los que estabais cerca, porque hoy de los dos pueblos hizo uno y esa iglesia y a través del Señor Jesucristo, Él que es esa puerta por la cual todos tenemos que pasar y ese evangelio es el que nos permite estar unidos y el hecho de poder estar trabajando juntos en este organismo vivo que tiene los más grandes privilegios y trascendentales que podemos encontrar en este mundo. No hay organismo, no hay institución que en realidad deberíamos de desear más mantener, cuidar esa unidad que Él ya nos dio y de pertenecer porque Él es el que nos incorporó y que le ha dado la gran importancia de ser esa iglesia en la cual Él une a todos los individuos a través del sacrificio de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, tenemos un tremendo ministerio que es acercar a cuántas personas están alejadas de Cristo, no tienen a Cristo, pero no podemos hacerlo cuando ni nosotros mismos entendemos el privilegio de poder unirnos, de poder trabajar en esa unidad. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que estar entendidos de que no podemos estar, sin decir que somos cristianos y estamos alejados, aparte de lo que es la iglesia, no involucrados directamente cuando entendemos el tremendo privilegio que eso significa. Así que yo en este momento vamos a terminar con esta porción, entendiendo el tremendo privilegio que significa pertenecer a la iglesia del Señor. Dios no nos eligió de acuerdo a reglas de selección natural o a nuestros gustos o a lo que nos parece, sino por su gracia y su misericordia mostrada en la cruz del Calvario. Ahí fue. Debemos de construir una iglesia basada en la gracia y entendiendo lo que aquí hemos leído de cómo Él rompe toda enemistad, toda barrera. Y debemos demostrar al mundo y a aquellos que están a nuestro alrededor que Cristo es verdadero y que es suficiente para una unidad perdurable. Demostramos esa reconciliación a través primeramente de nuestra vida y después cómo podemos reunir a otros y traer a otros a esa reconciliación con Dios. Así que les animo, les exhorto a que trabajemos conjuntamente en la iglesia, a que nos unamos y sirvamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el dueño y Señor de la iglesia. Alentémonos unos a otros a ser más también como Él. Y mientras también amamos sacrificialmente a aquellos que también no son como nosotros. Termino con lo que dice Efesios 4:15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de al abrir tu palabra y entender, Padre, primeramente el tremendo, Padre, sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, a reconocer, Señor, cómo estábamos alejados y perdidos, Señor, Padre, de esa salvación, viviendo bajo nuestros pensamientos, nuestros criterios. Padre, te agradecemos porque a través de tu palabra entendemos el tremendo sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Padre, que un día entendimos eso, Señor.
de esa salvación tan grande, pero también al mismo tiempo cómo tú, Padre, revelaste ese misterio que es la iglesia misma, cómo nos has dotado, Señor, de dones, Señor, para poder ejercitarlos en tu iglesia, para entender que no es por méritos propios que estamos ahí, ni es para mis gustos y placeres, sino para honrarte y para glorificarte, entendiendo que ese sacrificio también nos dio la paz y quitó toda barrera que teníamos con el Padre, y también toda barrera y toda enemistad que tenemos los hombres los unos y los otros, Señor. Padre, que podamos vivir cada día entendiendo ese enorme privilegio de pertenecer a tu iglesia, aún con sus imperfecciones. Sabemos que tú sigues trabajando en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te entregamos nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches y nos encontramos nuevamente el domingo por la mañana.